Listo. Chicos, el tema para el día de hoy es la regeneración. Eh, este es un periodo que tuvo Colombia en su parte de gobierno. Eh, Hubo libre comercio, es decir, que todas las personas podían empezar a vender sus productos más fácilmente. Recuerden que cuando los españoles dominaban este territorio, cualquier cosa o producto que se vendiera tocaba pedirle autorización a ellos para poderlo realizar. Entonces, en este... Yo quiero regalar eh, lo cual impulsó a la oposición representada por el Partido Conservador. Recordemos que los conservadores venían con muchas ideas de los federalistas, que era que el gobierno era el que tomaba las decisiones, que ellos eran los que dominaban las tierras, y recordemos que los conservadores eran los que tenían pues más dinero y más propiedades. Era la clase dominante, pues como ellos tenían más poder, pues podían dominar el gobierno y eran los que estaban tomando las leyes y las decisiones para realizar pues todas las ventas y todo el comercio que se manejaba en la época. Estos grupos consideran que se necesitaba un Estado fuerte y centralizado capaz de invertir en todos los ámbitos de la vida nacional, economía, religión, política e inclusive en la moral de los ciudadanos. Ellos siempre querían dominar todos los campos, ellos necesitaban estar presentes en todos los campos y en todas las actividades que ellos tenían. Y por lo que se le dio el vuelco a las reformas liberales de los años anteriores. En este periodo los que dominaron el gobierno fueron los conservadores, por eso quisieron cambiar muchas leyes de los liberales. Este periodo se comprendió entre los años de 1878 y 1898. Se denominó regeneración y sus políticas fueron promovidas por Rafael Núñez. El eje de los acontecimientos del periodo fue la Constitución del año de 1886, es decir, la parte principal de este periodo fue que se creó una Constitución que ya les voy a leer cuáles, digamos, fueron como las características principales de ella, en la cual se volvieron a escribir las principales bases del Estado y se denominó el país la República de Colombia. Es decir, que en esta época fue cuando adoptó el nombre de República de Colombia. Algunos de los principios de la Constitución de 1886 fueron: la participación democrática se permitió solamente a algunas clases sociales, es decir, solamente las clases sociales más altas podían participar en la política y en las participaciones democráticas, o podían ser elegidos gobernantes o alcaldes, o lo que ellos aspiraran al gobierno, solamente podían aspirar las personas de clase alta. Hubo restricciones a la libertad de prensa. Cualquier cosa que se fuera a publicar en el periódico debía ser aprobado por el gobierno antes de su publicación. O sea, no podían publicar lo que ellos quisieran, sino si el gobierno no aprobaba que saliera alguna noticia, pues no se podía sin la autorización de él. Unificación y centralización del gobierno, es decir, que el gobierno fuera centralizado y que pues las decisiones las tomaran solamente unos pocos. Creación de los departamentos administrativos en vez de estados. O sea, en vez de que fueran estados, se empezaron a crear los departamentos como los conocemos en la actualidad. En la actualidad nosotros en Colombia tenemos departamentos, no estados, ¿listo? Y la Iglesia Católica recuperó su capacidad de invertir en decisiones del Estado. En ese momento la Iglesia había perdido una parte de su poder. La Iglesia siempre fue una parte influyente en todas las decisiones del gobierno. Entonces, cuando la regeneración obtuvo otra vez su poder y otra vez los conservadores volvieron a obtener poder del gobierno, decidieron que la Iglesia podía volver a participar en estas decisiones. Y se dio educación católica obligatoria en todo el país. Todos los colegios debían de dictar de manera obligatoria la religión católica. En la actualidad no es obligatorio desde que se creó la ley para que la religión fuera laica, es decir, que cada persona tuviera derecho a escoger su religión y que esta no debía ser impuesta. Entonces ya los colegios dejaron de dictar religión porque pues no era obligatorio dictarlo, y si lo hacían pues podían caer en sanciones, porque en la actualidad pues cada persona tiene derecho a escoger su religión. Desde la independencia, la historia del país ha estado marcada por cambios del gobierno,
Además de guerras constantes, en los años de regeneración no se presentaron guerras, pero este fue denominado por Rafael Núñez como el periodo de paz armada. Es decir, que todos, o sea, no hubieron guerras, pero todos estaban armados y listos para cualquier cosa que llegara a suceder. Si alguien se oponía, si algo pasaba, entonces pues ya estaban listos para oponerse. Yo acá les tengo un video de la regeneración. Vamos a poner mucha atención, porque de este video es que vamos a realizar nuestra actividad del día de hoy. La actividad, vamos a realizar un dibujo del video que vimos y vamos a escribir el por qué fue que nos llamó la atención este video. ¿Listo? Esta parte del video. 19, más exactamente en 1875 hasta 1885. Este movimiento fue liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. El movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicales, que ostentaban el poder. Para ir más a fondo vamos a comenzar la explicación de este acontecimiento histórico. El 1 de abril de 1878 tomaba posesión de la presidencia de la República el general Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de la regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Fue su sentencia premonitoria. Para él, la crisis había llegado a un punto de no retorno y el dilema de regeneración o catástrofe debería ser resuelto por Trujillo mediante una política diferente. Ese era su planteamiento. Por supuesto, Trujillo, estadista, político, abogado y militar colombiano, poco o nada hizo para solucionar la crisis. Venía de triunfar en una de las guerras civiles de mayor fanatismo de cuantas haya pasado el país, la de 1876, en la que los batallones del bando conservador habían sido bautizados con nombres de santos y denominaciones de la Virgen María y de Jesucristo. Ni tenía las ideas ni poseía la determinación suficiente ni contaba con el apoyo político necesarios para la gran transformación que le demandaba Núñez al posesionarlo. Tendría que pasar un decenio de profundos traumatismos económicos y políticos, para que no Trujillo, sino el mismo Núñez emprendiera aquella misión histórica que se había trazado, la de la regeneración. Una guerra civil, levantamientos en casi todos los estados, la división del Partido Liberal, un realineamiento del Partido Conservador, profundos y sutiles enfrentamientos políticos entre los dos partidos y dentro de cada uno de ellos, crisis económicas y medidas gubernamentales de todo tenor, conducirían el país a una transformación radical de su política y de su economía, cuyas repercusiones para su desarrollo han sido de trascendencia definitiva para el siglo XX. Poco a poco, la frase lapidaria de Núñez se iría imponiendo irremediablemente hasta lograr que todo el país, amigos y enemigos, neutrales e indiferentes, partidarios y opositores, vivieran lo que la historia iría a llamar la regeneración fundamental de Colombia. Ahora vamos a explicar un poquito qué fue la crisis del radicalismo y los problemas que hubo entre la Iglesia y el Estado. No podía ser de otra manera. Largas y profundas luchas entre los liberales y los conservadores habían convertido las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la piedra de toque de diferenciación entre los dos partidos en su proceso de desarrollo y consolidación. No se trataba simplemente de un conflicto sobre las creencias religiosas o sobre la autenticidad de la profesión de fe católica. Lo que estaba en juego era una concepción del Estado, de la política y del desarrollo económico. La separación de la Iglesia y el Estado fue un principio político fundamental para el liberalismo del siglo XX en Colombia. Significaba la defensa de la democracia. Representaba la única forma de romper los vínculos del feudalismo y del régimen económico de la colonia. Mosquera decía que con los tributos recogidos por la Iglesia y exportados por el clero Colombia se hubiera podido dotar de ferrocarriles. Para mitad de siglo no quedaba en el país tierra que no estuviera grabada por los censos eclesiásticos. Por eso Mosquera se enfrentaría al clero, extinguiría los conventos, los monasterios y las casas de religiosos que rehusaran someterse a las reformas económicas y políticas de carácter democrático y progresista. La Iglesia iba a seguir defendiendo hasta nuestros días la supremacía del poder eclesiástico sobre el civil,
dado el origen divino de este último y la representación que aquel tenía de Dios en la tierra y, aunque le sería imposible llegar a imponerlo en su totalidad, reivindicaba en ese entonces y lo seguiría haciendo, al menos en nuestra patria, la injerencia suya en el gobierno de los pueblos. La regeneración como una realidad histórica solo se hizo posible con el arribo de Núñez al poder y la derrota definitiva de los radicales. Aunque en 1880 Núñez llegó a la presidencia, no contó entonces con las condiciones de poder para llevar a cabo su regeneración. Tuvo que pasar a través de la guerra de 1885 y el descalabro de los liberales unificados, la alianza con todos los sectores del Partido Conservador, para poder imponer sus reformas regeneradoras. Para llegar allí transcurrieron 4 etapas: la etapa del desastre radical, la etapa de la traición de Núñez, la etapa de la alianza con el Partido Conservador, la etapa de la reforma constitucional. Hola Federico, mucho gusto. Soy Nicolás Ochoa. ¿Qué Nicolás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Usted qué? Esa es la actividad para el día de hoy, entonces acá ya vamos a empezar a escribir el concepto. Todos por favor súper organizados, vamos a empezar a escribir, ninguno se me va a quedar atrasado, por favor.